Les quería comentar algo. Cuando yo era un muchacho, trataba de aprender a cantar. Siempre me gustó el tema del canto, la música. Y trataba de aprender a cantar, así que me acerqué donde algunos amigos, quienes ya cantaban y les preguntaba cómo hacen para cantar, cómo aprendieron. Y claro, sería un muchacho de unos 12, 13 años. Y me empezaron a decir cómo ellos, según ellos, debía cantar. Uno de ellos me dijo que cuando él se iba a las montañas a pescar, gritaba y cantaba durísimo. Entonces yo hice lo mismo. Un día me escapé de la casa y me fui por ahí a un potrero a estar gritando como loco. Regresé, traté de cantar y todavía no salía nada. Seguía averiguando qué más hay que hacer. Otro me dijo, tienes que imitar los sonidos de los animales. Escucha cómo los animales hacen y tú tratas de hacer lo mismo. Y ahí tu aparato fonador empieza a tomar cuerpo. Y por más que trataba de imitar a los animales, la cantada no me salía. Después alguien me dijo que debía hacer unos ejercicios con la boca. Yo hasta noté los ejercicios que tenía que hacer y trataba de hacer todo lo que me iban diciendo. Un día una persona me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tu voz es opaca. Lo que necesitas es aclarar la voz. Y para aclarar la voz tienes dos cosas. O te pegas un fuerte todas las mañanas para que se te aclare la voz. O tienes que comer paiteña cruda con miel de abeja. Así que la segunda opción era la única que podía, pues. Así que empecé a comerme miel de abeja con paiteña cruda. Esa cosa no les recomiendo, no probarán. Es una cosa horrible. Sin embargo, no salí el tema de la cantada como yo quería que salga. Finalmente alguien me dijo alguna vez que le había escuchado al abuelito que los antiguos les hacían, a los que querían cantar, les hacían comer la hiel del cuy. Y estuve a un paso de comer, sino que me dio asco y dije, mejor no. Pero la verdad, mis amigos, caí en un montón de cosas que me decían para poder tener este don del canto. Hasta que mis papás, viendo un poco que tenía esta afición y que tenía cierto talento para esto, me pagaron un curso de canto. Y cuando fui a un curso de canto, empezaron a preguntar entre todos cuál es nuestra experiencia cantando. Entonces yo les decía, cuando me tocó el turno, a mí me dijeron que vaya a gritar en las montañas y les empecé a contar lo que les estoy diciendo y la gente se me mataba de la risa porque me habían tomado el pelo. Porque en realidad, para poder cantar, aparte de ser afinado, lo que uno necesita es tener técnica, tener disciplina. Y me dieron un tip que me parece es justamente el clave dentro de esto. Me dijeron, para cantar tienes que aprender a escuchar cantar. Entonces, ¿cómo es eso? Me dijeron, sí, para que tú puedas cantar, tú necesitas escuchar a otras personas cantar. Y empezamos a asistir a algunos recitales en algunos sitios y mirar a la gente profesional cantar era otra cosa. Entonces, me dijeron, necesitas comprarte unos buenos audífonos para que tú puedas escuchar cantar. Entonces, con unos audífonos como estos, yo andaba de arriba a abajo escuchando música. Entonces entendí que para poder aprender a cantar necesitaba técnica, necesitaba disciplina, pero también necesitaba escuchar cantar. ¿Por qué les cuento esto? Porque en la vida cristiana también llevamos un proceso que yo le he llamado en este mensaje, un proceso poco tradicional. Porque normalmente los seres humanos estamos formateados para decir lo que pensamos, pero no para escuchar a quien nos ha dado la vida y nos ha dicho justamente qué es lo que tiene para cada uno de nosotros. Un proceso poco tradicional. ¿Se acuerdan la semana pasada lo que vimos respecto al mensaje del domingo? Quienes nos siguieron por internet se pueden dar cuenta que lo que vimos la semana pasada fue la historia de los padres de Juan, Zacarías y Elizabeth. Los padres de Juan eran buenos cristianos. Los padres de Juan cumplían con la ley, agradaban a Dios y agradaban a los hombres, estaban haciendo bien las cosas. El padre de Juan incluso, el día que aparece el ángel, se encontraba en su día de servicio. Le tocaba 2 veces al año
y echaban suertes entre 1000 sacerdotes para que uno queme el incienso. Y ese uno resulta que fue Zacarías, el padre de Juan. Estaba en su día de servicio, estaba en lo mejor. Un ángel le dice que va a tener un hijo, pero él pide seguridades, él pide pruebas. ¿Cómo puedo saber que esto sea cierto? Y cuando hay dudas, las promesas del Señor se van alejando. El ángel le dijo: te vas a quedar mudo por haber dudado. Ojo, ellos eran en todo sentido unas buenas personas, pero estaban malditos. Porque en ese tiempo socialmente se consideraba que la persona que no podía tener hijos llevaba una maldición de parte de Dios. Ellos no podían tener hijos y ya eran personas viejas. Y siendo viejo, llegan a tener esta promesa justamente de un hijo. Mire, y es que no es suficiente con solo portarnos bien, no es suficiente con saber versículos de la Biblia, no es suficiente con que nosotros nos consideremos que estamos haciendo las cosas correctas delante de Dios. Es necesario que aprendamos a vivir promesas por fe. Es necesario que empecemos nosotros a creer cosas que todavía no vemos, que todavía no experimentamos, cosas que todavía no tenemos. Porque de esa manera es como nosotros renunciamos a nuestros recursos humanos y empezamos a confiar en un Dios que todo lo puede. Lo que en este 2020 no pudimos y lo que quizás en años anteriores no hemos podido, y lo que usted comienza a notar como promesa, como propósito para su vida, le debo decir, existirán cosas que usted no va a poder hacer. Pero hay un Dios que puede hacer lo imposible. ¿Cómo llegó Zacarías a vivir la promesa para poder recuperar el habla? ¿Cómo hizo? Se había quedado mudo por su duda, no podía hablar. ¿Cómo recuperó? Vamos con el primer punto. El primer punto se llama un proceso de luz. Y este año estamos hablando de luz y estamos hablando de fuego. Estamos hablando de luz que alumbra y estamos hablando de fuego que enciende. Un proceso de luz. Veamos lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 13. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Era una persona que oraba, ¿no? Pese a que era una persona vieja, oraba. Y no solamente él. Dios ha oído tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Y después de recibir la promesa, él comienza justamente a dudar. Zacarías significa, su nombre significa Jehová se ha acordado. Pero Juan viene del griego Ioannes, que significa Jehová ha hecho gracia. Jehová nos ha dado un favor inmerecido. Jehová nos ha dado una bendición aunque nosotros no hayamos hecho méritos. Eso significa Ioannes, Juan. El nombre en ese tiempo era un reflejo de lo que se estaba viviendo. Zacarías significaba Jehová se acordó. Juan significaba Dios nos ha dado un favor que no merecemos. No solamente que se acordó, sino que nos dio un favor inmerecido. ¿Cómo reacciona el entorno nuestro, nuestra familia, nuestros amigos, cuando Dios nos hace una promesa? ¿Cómo reacciona nuestro entorno cercano cuando nosotros nos empezamos a acercar a un proceso de luz? Quiero decir, ¿cómo reaccionan nuestros familiares y nuestros amigos cuando nosotros empezamos a dejar prácticas que tradicionalmente hemos tenido? Vamos a lo que está más a la mano. ¿Cómo reacciona nuestra familia? Cuando ya no bebemos hasta perder el conocimiento desde el 22, 23 y recordamos la conciencia el 1 o el 2 o el 3 de enero del otro año. ¿Cómo reacciona nuestra familia? Dicen, ojalá venga el fulanito para que nos acompañe. O nos dicen, te estás haciendo amargado. Algo te está pasando. Ya no eres chévere. Porque hemos dejado prácticas, porque nos hemos acercado a la luz. Mire, nuestro entorno cercano normalmente nos aplaude si nosotros nos amanecemos bebiendo. Nuestro entorno natural nos aplaude si es que nosotros nos desaparecemos 3, 4 días de la casa y entramos a la casa pateando la puerta. Dicen, qué bestia, ve, viene 8 días. Se perdió, llega a la casa y le tienen el desayuno listo.
Pásame un poquito, qué bestia, qué machote. Eso es lo que aplaude la sociedad. Pero cuando tú comienzas a dejar esas prácticas y te empiezas a convertir en una persona que se acercó a la luz y la luz de Cristo empieza a alumbrar su vida y te comienzas a transformar en otra persona, en la persona que Dios quiere, ¿cómo reacciona tu entorno? Dicen, qué lindo, ojalá vengas. Qué bestia, ¿cómo hace? O te dicen, ya has de ir corriendo a la casa, no mandarina. Ya me contaron que estás llevando toda la plata para allá. Ya me contaron que tienes solo una casa. ¿Qué te está pasando? Te está pegando tu mujer. Mire, y esto aplicado en una cosa macro, no se diga en una cosa mucho más pequeña. ¿Cómo reacciona el entorno natural cuando nosotros, acercados a la luz, empezando a ver lo que el Señor quiere de nuestras vidas, ya no compartimos ciertas cosas que no son íntegras? Cuando ya no vemos lo que todos ven. Cuando ya no topamos lo que todos topan. Cuando ya no nos guardamos lo que nos repartimos calladitos sin que el resto sepa. ¿Cómo reacciona nuestro entorno natural? Mire, a usted le pueden aplaudir si se acaba todo el mensual y como dice la canción, chúpate la plata, le pueden aplaudir. Y le pueden decir, qué bestia, qué hombrezote. Pero si usted se atreve a diezmar en la iglesia, le critican. Así reacciona nuestro entorno. ¿Cómo reaccionó el entorno del padre de Juan, de Zacarías? Vamos al versículo 57. Dice, cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, está hablando de el bebé Juan, ¿no? Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, sigo leyendo, todos se reunieron para la ceremonia de la circuncisión, así se llama esta ceremonia. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre, pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. ¿Cómo? Exclamaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. A ver, la familia y los amigos de los padres de Juan estaban felices porque el cumplimiento de la promesa se había dado, pero ellos decían, tiene que ser igualito al papá. Tiene que llamarse igualito al papá. Y el papá se llamaba Jehová se ha acordado. Lo que pasa es que los parientes y los amigos no sabían que Jehová no solamente se había acordado, sino que en este nuevo tiempo que iba a vivir la humanidad con Juan, Dios nos iba a entregar un regalo inmerecido que se llama Jesús. ¿Sabe? En este nuevo año que nosotros estamos empezando, podemos mirar las noticias y podemos pensar de que va a pasar lo mismo. El Señor se acordó de nosotros del año anterior. Pero hoy le tengo una noticia. No solamente Dios se acordó, sino que en este 2021 Dios nos va a dar un favor que no hemos merecido. Dios va a traer a nuestras vidas lo que necesitamos. Y como usted sabe, esto no es para todos. Así es. Quien lo puede creer puede tomar las promesas que el Señor tiene para su vida. Aunque su entorno le diga, no, lo mismo del año pasado. Usted sepa que el Señor no solamente se ha acordado, sino que nos ha dado un favor inmerecido. ¿Sabe qué pasa con las siguientes generaciones? Las siguientes generaciones aprenden lo que ven. Recuerdan lo que decimos, pero repiten nuestro ejemplo. Por eso en esta mañana yo le debo decir a usted que es papito. En este 2021 demos a nuestros hijos un ejemplo de fe. Ya lloramos mucho el 2020. Nos lamentamos mucho el 2020. Sí, experimentamos muchas cosas impensadas del 2020. Pero en este año demos a nuestros hijos un ejemplo de fe. Porque no solo Dios se ha acordado, sino que está dispuesto a darnos un favor que no merecemos. Necesitamos más madres como Elizabeth que puedan entender y que puedan recordar lo que Dios ha dicho. Necesitamos más madres como Elizabeth que puedan recordar los tiempos en que estamos viviendo y que puedan obedecer a Dios por sobre sus vecinos y parientes. Y así los vecinos y parientes se enojen. No, su nombre es Juan. ¿Sabe? Una de las cosas que minan el matrimonio, que dañan el matrimonio, es cuando nosotros como parejas, hombres o mujeres, tenemos
más arraigado el tema de la familia ampliada antes que la conciencia de nuestro matrimonio, de nuestra pareja. Estamos más preocupados de que mamita, de que papito no se enojen, antes de vivir una vida de acuerdo con nuestra pareja. Como sabe decir el Ferchito, cuando se les casa y se les dice que renuncien a todas las mujeres, eso incluye a la mamá. Porque algunos quieren ir llevando al altar a la mamita. Y sabe, eso mina el matrimonio. ¿Debemos honrar a nuestros padres? Sí. Pero debemos darle a nuestra pareja el lugar que Dios le ha dado en nuestra vida, que es ser carne de mi carne y hueso de mis huesos. Yo no puedo pretender dar gusto más a mi mamita que a mi esposa. Usted, señora, no puede pretender dar más gusto a su mamita, a su papito, a sus hermanos, que vivir un acuerdo con su esposo. Y si usted está escribiendo un propósito y quiere que Dios cumpla, le debo decir algo. Los padres de Juan cumplían con la ley de Dios y con la ley de los hombres. A veces nosotros queremos solamente la bendición nomás, pero la obligación no. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja, que Dios nos prospere, eso queremos. Pero no queremos cortar el cordón umbilical que sabemos nos está haciendo daño. De repente nadie me ha contado nada, no. Vayan a decir, este pastor, primera vez que vengo, ya le han dicho. Mire, ¿quiere tener hijos correctos? Que aprendan a obedecer a Dios y a cumplir la palabra del Señor a la luz de las Escrituras. ¿Quiere usted tener hijos correctos? La noticia es, no pueden haber hijos correctos con padres incorrectos. No pueden haber hijos obedientes con padres desobedientes. No pueden haber hijos que estén dispuestos a hacer lo que usted diga si usted no está dispuesto a hacer lo que Dios dice. ¿Por qué me habría salido este tan rebelde? Dice. Pero este domingo no me voy a la iglesia. Este domingo no le va a cumplir al Señor. Qué bestia, qué peleón, que ha salido igualito a vos, le dicen a la mujer, ¿no? A tu familia ha salido él, pues. Peleón, igualito, criticón. Tu familia es así, cuando él mismo está haciendo todo eso. Cuando él mismo está peleando y él mismo está provocando y él mismo está criticando. No pueden haber hijos correctos con padres incorrectos. No pueden haber hijos de fe con padres que no tienen fe. Nuestros hijos recordarán lo que decimos, pero repetirán lo que hacemos. Necesitamos más padres que no pierdan el enfoque. Versículo 62. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara el niño. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir. En ese tiempo no se escribía en papel, sino unas tablillas de arcilla. Pidió una tablilla para escribir y, para sorpresa de todos, escribió: su nombre es Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar al Señor. Las parejas que arrebatan las promesas de Dios son las que pueden proceder en unidad, que respaldan sus decisiones. Basta de romper la unidad para complacer a los parientes, a los vecinos, a los amigos. No dice la Escritura. Y Zacarías pidió una tablilla y escribió: Elizabeth está loca, póngale nomás Zacarías. ¿Se da cuenta que Zacarías respaldó lo que su mujer dijo? Mire, usted quiere tener un hogar en victoria, aprenda a guardar la unidad. Usted quiere tener un hogar en donde su esposa, su esposo, sus hijos procedan de una manera correcta. Aprenda a ser correcto con ellos. Aprenda a respaldar sus decisiones. ¿Hay decisiones incorrectas que toma nuestra pareja? Sí, sí las hay. A veces yo tomo decisiones incorrectas. A veces yo tomo decisiones equivocadas. A veces yo les digo a los niños, no tienen permiso para esto. Y los niños le regresan a ver a la mamá y le dicen, pero mami, no sé qué. El papá dijo que no. Y después me dice, hijito, la semana pasada ya les dijo que sí, pues les está cambiando la decisión. Ay, mi vida, no me acordé, cierto que conversamos. Entonces yo me acerco y les digo, me equivoqué, muchachos.
Me equivoqué. La semana pasada les dije que sí, perfecto, háganlo. Decir me equivoqué para los papás no es perder autoridad. Es mostrarnos con nuestros hijos de cuerpo entero. Ellos tienen que saber que también nos equivocamos. Si mi esposo hubiese dicho, ay, viejo loco, ya les dice a los guaguas que sí, ahora que no le hagan caso al papá, no sabe acordarse. No. ¿Saben qué pasa cuando eso hacemos? Los niños la próxima vez corren solamente donde la mamá nomás a decir las cosas, porque papá está anulado en una esquina. Queremos tener un proceso de luz, empecemos a respetarnos y a respaldarnos. ¿Sí sabe que hay papás que más le creen a los vecinos que a los hijos? Yo le vi llegar a tu hijo bien borracho estaba. Y los papás dicen, sí, cierto, ha de ser. Más creen las habladurías de afuera que lo que sus propios hijos dicen. Y eso termina de enraizar un dolor profundo en los corazones de sus hijos. Queremos tener un proceso de luz. Aprendamos a guardar la unidad. Vivir las promesas de Dios exige que juntos podamos cumplir las promesas de Él. Nuestras promesas que hacemos y las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. En este 2021, ¿sabe qué? Aunque sea por Zoom, pero usted tiene que casarse. Si usted todavía no se ha casado de manera civil, tiene que casarse. Porque usted tiene que cumplir una promesa al Señor de honrar a la persona que vive con usted. Y ahí sí puedo decir a la señora que vive con usted, porque no es su esposa. Si usted no se ha casado de manera eclesiástica en este 2021, así sea por Zoom, le vamos a casar. Anoten los propósitos también. No solamente que el Señor me provea, que me quiero cambiar de carro, que no. Anote también eso. En este año voy a honrar a la mujer que Dios me ha dado. En este año me voy a casar. Póngale fecha. A las promesas se le pone fecha. Usted no puede pretender que Dios le bendiga si usted vive en desobediencia. Usted no puede pretender de que sus hijos o sus hijas tengan una historia diferente si usted no ha hecho las cosas correctas. La vida de familia es un proceso que el Señor nos manda para que podamos proceder en unidad. La línea de autoridad, los que están en discipulado de parejas. El hombre, ¿sujeto a quién? A Cristo, ¿no es cierto? Como Cristo está sujeto a quién. ¿Y la mujer? La mujer sujeta a su esposo. ¿Y los hijos? ¿A quiénes obedecen? A los abuelitos. ¿A quiénes obedecen los hijos? Entonces la línea de autoridad es, así como Cristo está sujeto a Dios Padre, así el hombre tiene que estar sujeto a Cristo. Si usted no está sujeto a Cristo, no pida que su esposa se sujete a usted. Porque el orden natural es que cuando un hombre se centra con Jesús, su esposa se alinea con Él. Porque recibe un amor que no proviene de un corazón de un hombre, recibe el amor que proviene del corazón de Dios. Y la consecuencia inevitable es que los hijos se sujeten. La palabra de Dios dice, hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. La cultura del éxito, en cambio, nos dice, padres, obedezcan a sus hijos en todo, porque si no lo hacen, ellos se van a traumar. Usted decide a quién obedece. El orden de Dios, hijos obedeciendo a padres, no padres obedeciendo a los hijos. No es suficiente con cumplir, hay que sujetarse. Hay que obedecer para vivir las promesas. No es común sujetarse. Este proceso trata justamente de dejar lo que yo quiero para cambiarlo por lo que Dios quiere. Porque lo que usted quiere puede ser una cosa, pero lo que Dios quiere puede ser una completamente diferente. El segundo punto se llama un proceso de fuego. Hemos visto primero un proceso de luz donde Dios nos muestra. El segundo es un proceso de fuego en donde el Espíritu Santo consume. Juan el Bautista era 6 meses mayor a Jesús. El maestro reconoce el poder de Dios que llevaba a Juan el Bautista. Su misión, la misión de Juan era preparar el camino para que Jesús pueda entrar en escena como el regalo inmerecido de Dios. Para que Jesús venga por segunda vez necesitamos algo muy parecido. Un proceso de luz, es decir, anunciar las verdades de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, pero también un proceso de fuego. Y eso quiere decir un proceso donde la presencia del Espíritu Santo confronte la humanidad. Y cuando decimos vamos a encender el mundo, lo que estamos diciendo es,
el Espíritu Santo va a confrontar a esta humanidad a través de sus vidas, a través de nuestras vidas. Eso es lo que debemos buscar. Jesús reconoce a Juan con estas palabras. Así le llama Jesús a Juan. Estoy leyendo Juan 5:35. Él, dice refiriéndose a Juan, era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros, le dice al pueblo, quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan era antorcha que ardía y que también alumbraba. En otras palabras, no solamente era luz, también era fuego. Y él encendió a su generación para preparar la llegada de Jesús. Yo sé que en este punto en muchas iglesias están hablando y están comparando todo lo que estamos pasando con el Apocalipsis. El Apocalipsis no hay que leerlo como si fuera el periódico de hoy, ¿no? El Apocalipsis está dentro de un contexto histórico y dentro de una visión. Y antes que crear miedo en usted, yo prefiero decirle esto. Para que nuestro Señor Jesucristo venga, debemos traer el fuego de su presencia, no solamente la luz de su palabra. ¿Y cómo se trae la luz de su presencia? A través de ese ejercicio diario con el Espíritu Santo, confrontando lo que no proviene de Dios. Y adivine por dónde empezamos. ¿Deberemos empezar metiéndonos en la presidencia, decir aquí están los corruptos? ¿O deberemos empezar por nuestras casas? No pretendamos nosotros ser profetas afuera si no somos profetas en nuestra casa. Por ahí tenemos que empezar. Quiero decir, no pretendamos llevar la luz, la palabra del Señor, la voz de Dios afuera si no podemos primero en nuestra casa. Porque el primer corazón que yo debo contagiar de la voz de Dios es mi esposa y después mis hijos. ¿Cuántos quieren ser profetas de Dios? Quiero decir, ¿cuántos quieren traer voz de Dios a la humanidad? ¿Usted le gustaría eso? Comience por casa. La única cosa que le debo decir es que si empieza por casa, las palabras tendrán un espacio. Pero lo que realmente conquistará el corazón de su esposa y de sus hijos será su ejemplo. Como sabían decir en mi pueblo, eso sí ya no me gustó. Juan era un profeta que traía voz de Dios, que denunciaba pecado social y que denunciaba también el pecado en la iglesia. Inicialmente la gente lo escuchaba, pero pocos se sometían a su proceso, como siempre pasa. Cuando tú te acercas a la luz, tus obras son expuestas. Cuando tú te acercas a la luz, te das cuenta de lo que estás haciendo mal. Cuando tú te acercas a la luz, el Señor te confronta y te das cuenta de lo que tiene en tu vida que cambiar y ser transformado por el poder de Jesucristo. Pero cuando tú te acercas al fuego, entonces son consumidas tus obras que no corresponden al Espíritu Santo. En otras palabras, son consumidas las obras de la carne. Quiero decir, cuando tú te acercas al fuego, entras en un proceso en donde la ira, el enojo, los pensamientos que no agradan a Dios, la gritería, el maldecir, el llevar una vida de desorden, el andar coqueteándote con quien no debes, todo eso es consumido por la presencia de Dios. Verá, pastor, yo como oro y cuánto le pido al Señor que me quite este pecado, que me quite este vicio. Y Dios no me quita. Claro, usted está a la luz de la palabra viendo que está mal. ¿Sabe qué es lo que le falta? Algo que yo no puedo hacer por usted. Acercarse al fuego del Espíritu Santo. Buscarle al Señor en intimidad todos los días. Y mientras más cerca esté del Espíritu Santo de Dios, Él irá consumiendo lo que está de más en usted. Pastor, no puedo cortar el cordón umbilical con mi papito. Todos los días tengo que irle a ver. Es que si yo no le doy la comidita, él no come. Y el marido, ahí se quedó ese vago. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya se da cuenta que está mal? Sí, se da cuenta que está mal. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que someterse a un proceso con nuestro Señor todos los días. Todos los días.
buscarle en oración, buscarle en ayuno, rodearse de personas de fe y empezar a experimentar el poder del Espíritu Santo de Dios para que lo que usted no puede cambiar, lo pueda cambiar el Señor. Pastor, no puedo controlar mi lengua. Deme orando para que ya no le insulte a mi marido. Eso yo no lo puedo ganar por usted. Usted tiene que acercarse al fuego. Juan le acercaba el fuego del Espíritu Santo de Dios a las personas y resulta que las personas quedaban expuestas. ¿Y cómo era justamente Juan el Bautista con la gente? Marcos capítulo 6 versículos 17 nos cuenta: Herodes había mandado arrestar a Juan y ponerlo en prisión por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es decir, este señor tenía un hermano y la esposa de su hermano, o sea, su cuñada, por causa de ella, dice, le mandó a poner preso a Juan. ¿Por qué? Dice, Herodes se había casado con ella. Herodes andaba con la cuñada. Herodes era una autoridad altísima. Y Juan le decía a Herodes que no era correcto casarse con la esposa de su hermano. ¿Usted cree que Juan era una persona timorata con lo que estaba mal? Es que, pastor, ¿cómo le voy a decir a mi mujer si usted no sabe cómo sabe ponerse? León parece mi mujer cuando se le dice alguna cosa que no le gusta. Yo sí prefiero no contradecirle. Pastor, es que ¿cómo le voy a decir a mi marido así se pone bravísimo? Ya que haga nomás lo que quiera. Después yo ahí veo cómo hago para que se dé lo que yo quiero. Mire, Juan el Bautista era una persona que a lo blanco llamaba blanco y a lo negro llamaba negro. Y como todo profeta de Dios, cuando alguien se dispone a hacer eso, ¿sabe cómo termina? ¿Sabe cómo termina? En el mejor de los casos, odiado. ¿Cómo terminó Juan? Por haberse atrevido a decir a la autoridad, no es correcto lo que estás haciendo. ¿Cómo terminó Juan? Como todo profeta de Dios, terminó muerto. Y es que encender el mundo implica que la luz de Cristo deje al descubierto las obras de la carne. No podemos callar por miedo, no podemos callar por presión social. No podemos decir, sí está bien, qué bestia, que ¿cómo consiguieron eso de que maten a los niños? ¡Qué lindo! ¡Vivan los perros y que mueran los niños! Por favor. En mi época salíamos nosotros con viandas de comida, con ropa que habíamos recogido, a buscar niños. Niños que todavía duermen en los portales. Hoy nos rasgamos las vestiduras por los perros y nos importa un pepino la vida de los niños. Satanás siempre se ha ido en contra de los niños. ¿Se acuerdan cuando vimos hace unos días atrás lo que hizo justamente Herodes con los niños? ¿Se acuerdan lo que Moloc hace con los niños? Moloc era un dios en el que creían justamente pueblos como los filisteos. ¿Se acuerdan qué hacían con los niños? Fercho nos contaba que les tomaban de los pies y les daban contra el ídolo, ¿no? Como un sacrificio. Toda la vida ha sido lo mismo. Yo me rehúso a pensar que haya gente que prefiera tener un perro a tener un niño. Si están aquí. Creo que me dejaron recortados en cartón y se fueron. Requerimos con urgencia una iglesia que traiga fuego. Es decir, una iglesia que traiga juicio de Dios sobre la humanidad. Basta de conformarnos diciendo que Dios es amor. ¿Sabe? Dios también es justicia y Dios también es firmeza. Dios es un Dios de amor. Él me ha de entender. Ya, pues yo le amo a las dos. Yo le quiero a la Jessica, pero también le quiero al Jorge. Dios me ha de entender. Soy humano. Basta de decirle a la gente que Dios es amor, porque la gente sabe que Dios es amor. Lo que no sabe la gente es que Dios es justicia. Y que un día vamos a recibir el pago de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Pastor, lo que pasa es que mi mujer no quiere venir conmigo, no quiere volver. Ya le digo que le amo, que me perdone. Sí, ¿sabe qué es lo que está pasando? Está viviendo un proceso de justicia. Cuando la señora se cansa nomás. Y por más que usted le lleve mariachis, le lleve flores, se vaya arrodillado en tillos de aquí a la casa,
Cuando la señora se cansó nomás. Quizás usted no puede hacer nada. Pero yo sí conozco a quien puede hacer algo por usted. Y a veces tarda mucho tiempo. Y a veces tiene que llorar usted mucho y someterse a un proceso. Porque a veces Dios nos quita nuestro ídolo para que centremos nuestros ojos en Él. Porque a veces nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra pareja se convierte en nuestro ídolo. Y Dios dice, a ver, Cholito, te voy a quitar un ratito para que entiendas cómo le entra el agua al coco. Les pido, en este 2021, no solamente busquemos bendición. En este 2021, también preocupémonos por vivir una vida en donde no solo haya palabra y sepamos un montón de versículos. Una vida donde haya fuego del Espíritu Santo que consuma lo que no debe estar en nuestras vidas. No podemos pretender agradar a dos señores. No podemos agradar a Dios y a las riquezas, a Dios y a nuestra esposa, a Dios y a nuestra sucursal, a Dios y no podemos pretender agradar a dos señores. O usted se centra con Dios o usted se centra con el diablo. No quiero decir que su esposa es el diablo porque se están ahí codeando, no quiero decir eso. Quiero decir que usted le puede convertir en un ídolo a su esposa. Y esa no es la posición de su esposa. Su esposa es su compañera. Su esposa es el complemento que Dios le ha dado para que juntos agraden al Señor. Amén. Aunque sea, háganme así ojitos para decir que con la mascarilla no les veo nada. Dios lleva procesos poco tradicionales para que veamos una iglesia hablando del juicio de Dios. Nos hemos conformado solamente con buscar nuestro bienestar, pero nos hemos olvidado de qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. El tercer punto es un hombre poco tradicional. Y hablo justamente de Juan, un hombre poco tradicional. Juan era un hijo de un sacerdote y de una mujer que provenía de la tribu de Aarón, una familia sacerdotal. Hablamos que los dos, papá y mamá, eran personas entregadas al servicio del Señor. Ellos cumplían con la ley de Dios, cumplían con la ley del hombre y la Escritura dice que hacían cosas agradables a los ojos de Dios. Eran dos personas que hacían muy bien las cosas. Recibieron el milagro en su vejez. La gente miró cómo Dios levantó esta pareja. Le deben haber enseñado seguramente a Juan las Escrituras, pues. Papá y mamá vienen de familia sacerdotal. El niño debe haber aprendido. Pero ¿cómo es descrito Juan en la Escritura? Marcos capítulo 1, versículo 6 nos dice, Juan se vestía de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero en la cintura y se alimentaba de langostas y de miel silvestre. A ver. El hijo de un sacerdote del templo y una mujer que provenía de la tribu de Aarón, los dos haciendo las cosas correctas, los dos llevando un ejercicio sacerdotal, los dos siendo, digamos, en tiempo nuestro, unos excelentes cristianos y excelentes personas, tuvieron un hijo que andaba en el desierto, vestido con piel de camello, comiendo miel, no con cebolla como yo, sino comiendo miel con langostas. ¿Cuántos en el pueblo hacían eso? ¿Cuántos en Judá hacían eso? ¿Se acuerdan qué es lo que significa la ropa en la Biblia? ¿Qué significa la ropa? Autoridad, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que estaba haciendo Juan al ponerse piel de camello? Se había quitado la autoridad tradicional. Diríamos, le salió el hijo un hippie, digamos, casi, a una familia correcta. Sigamos leyendo. No, perdón, antes de eso. Dios usa formas que no son tradicionales. Lo común era que él hubiese sido un sacerdote que traiga voz precisamente en el templo. Pero Dios lo usó en un proceso diferente. Lucas describe a Juan de la siguiente forma. Leamos lo que dice Lucas. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. ¿Por qué pongo todos estos nombres? Ya va a ver por qué. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías,
en el desierto. Lucas está mencionando aquí a un emperador romano, Lucas está mencionando a un gobernador regional, Lucas está nombrando a tres tetrarcas, está mencionando a 2 sumos sacerdotes. En total, 7 autoridades que en ese tiempo eran unos gallazos. La voz de Dios no estaba justamente ni en el palacio, no estaba en la gobernación, no estaba en los magistrados, no estaba en el templo. La voz de Dios estaba en el desierto con un hombre que no era tradicional, con un hombre que quizás pareciera el menos opcionado. Desierto es midbar en hebreo, y midbar significa el lugar donde Dios me pastorea. La palabra del Señor no estaba en los lugares tradicionales. La voz de Dios no estaba en los lugares tradicionales. Estaba en el lugar en donde había un hombre que estaba siendo pastoreado por Dios de una manera diferente. Para poder cantar tienes que aprender a escuchar cantar, me dijeron. Entonces entendí que hacer una inversión comprando unos audífonos como estos no estaba mal. Y entonces me metí a un desierto en donde lo que aprendí es a escuchar cantar. Mire, en este 2021 podemos vivir un proceso poco tradicional si nosotros estamos enchufados con la frecuencia correcta. Y puede hacer que sigamos con contagios, con problemas, con estrechez. Y puede ser que mañana como premio nos digan que nos mandan del trabajo. Y puede ser que las cosas se sigan cayendo. Pero si usted aprende a escuchar la voz del Señor, a escuchar al Espíritu Santo de Dios, entonces usted va a empezar un proceso en donde Dios va a pastorear su vida, va a ministrar su corazón, y quizás usted no entienda el por qué están sucediendo las cosas. Pero lo que sí le puedo asegurar es que al final de este proceso, usted ya no pensará como piensa ahora. Después de haber visto y después de haber escuchado cantar, cuando quise cantar, la voz empezó a salir sola. Si usted se mete a un proceso con Dios en donde Él y solo Él es quien habla su vida, así sus parientes, sus familiares y sus amigos digan otra cosa, así el Señor de las noticias digan que ya mañana vamos a amanecer muertos como moscas. Si usted se mete en un proceso con el Señor y sintoniza la frecuencia de Él y le cree a Él y solo a Él, entonces usted va a ser luz que ilumine su casa y va a llevar el fuego del Espíritu Santo que active la vida de su entorno y que consuma las obras de la carne, las cosas que ya no deben estar. Verá, pastor, es que yo soy 38 años, 5 meses y 7 días cristiano, pero sigues con el mismo carácter de siempre, sigues con las mismas dudas de siempre. Llegó el tiempo que te sintonices con Dios para que Dios active en ti el fuego del Espíritu Santo, para que realmente este año, este 2021, nosotros vivamos pastoreados por Él, escuchándole a Él y solo a Él, aunque los tiempos, aunque las circunstancias, aunque nuestro entorno y nuestra realidad nos diga otra cosa. Dios quiere tener con nosotros un proceso poco tradicional. ¿Sabe por qué? Porque así es como Dios trabaja. Porque a Dios le encanta humillar a los sabios y a los entendidos. Porque a Dios le encanta hacerle saber a la gente que Él cumple sus propósitos con el menos opcionado. Y quizás pudieron haber estado buscando una respuesta en el palacio, en la gobernación, entre los magistrados, en el mismo templo. Pero la voz de Dios estaba con el menos opcionado, con el loquito del pueblo, que le creía a Dios
y solo a Dios. En esta mañana, lo que usted ha escrito en los papeles que usted tiene allí, no quiero que sea solamente un escrito para usted. Quiero que usted se sintonice con Dios para que este proceso no tradicional tenga el efecto que todos estamos esperando. ¿Qué debemos hacer en este 2021? Lo primero, no tengas miedo. Dios ocupa formas que no son tradicionales para moldearnos. A veces nos tiene que quitar primero algo para que nosotros podamos tener lo que necesitamos. A veces Dios nos quita hasta nuestro hogar, hasta nuestra casa, hasta nuestra familia. ¿Sabe para qué? Para que aprendamos a confiar en Él. Para que entendamos que, como cantamos, Jesucristo basta. A veces Dios permite que haya problemas en nuestra casa, muchachos, chicos, ustedes que son hijos de casa. A veces hasta llegan a sentir escasez y dicen, yo quiero esto, tengo aptitud para esto, pero no hay recurso en la casa. ¿Sabe para qué? Para que usted comprenda que aunque su padre y su madre le dejen, con todo, el Señor le va a levantar. Dios ocupa procesos de vida, procesos poco tradicionales, para que lo que parece imposible para el hombre termine de ser posible para Dios. A veces Dios nos quita lo que queremos para darnos lo que necesitamos. No le preguntes, ¿por qué a mí? Pregúntale, Señor, ¿qué deseas de mí? Pregúntale, Señor, ¿qué debo aprender con esto que me está pasando? ¿Qué debo entender? Para alumbrar necesitas saber la palabra, es cierto. Pero para encender la vida de otros y tu propia vida, primero necesitas tener una relación con el Espíritu Santo. Y este año es de luz, es de palabra. Pero también es un año de fuego, es un año de poder. Debemos llevar los audífonos bien conectados todo el tiempo para que podamos escuchar la voz de Dios. Para que nuestro pie no tropiece. Para que hagamos su voluntad. Para que hagamos lo que Él quiere. Para que confiemos ciegamente en lo que Él tiene para nuestras vidas, aunque las circunstancias sean difíciles. Y así podamos tener paz, aunque parecería que nuestra barca va a naufragar. En este 2021, no tengas miedo. Sé prudente, sé cuidadoso, pero no dejes que el miedo llene tu corazón, porque más fuerte es el que está en ti que el que está en el mundo. Porque la promesa que llevas es más poderosa que cualquier lengua que haya dicho que tú no puedes, que tú no vales, que tú no lo vas a conseguir.